Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y para mí es un placer, como siempre, poder acompañarles. Vamos de inmediato a ver cuáles son las informaciones que tenemos preparados para ustedes en esta edición. En Virginia, un agente inmobiliario cristiano podría perder su licencia por publicar pasajes bíblicos sobre el matrimonio. Y el Senado de Colombia aprueba una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Y Juan Luis Guerra y otros cantantes cristianos exaltaron el nombre de Jesús tras ganar importantes premios en los Latin Grammy. Le tendremos todos los detalles en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Y en una reunión que se llevó a cabo días atrás en el despacho Oval, el presidente Biden y el presidente electo Trump acordaron trabajar juntos para liberar a los rehenes en Gaza. Mientras tanto, han surgido informes explosivos, uno que muestra que Hamas también está torturando a ciudadanos de Gaza y otro que indica que 12 directores de las escuelas de la UNRWA en Gaza eran miembros activos de organizaciones terroristas. Aquí tienen lo último sobre estos y otros acontecimientos. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, parafraseando al presidente Biden, dijo que está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestro poder colectivo estadounidense para conseguir la liberación de los rehenes. Pero no todos los rehenes de Gaza están en manos de Hamas. La Yihad Islámica Palestina publicó un video de propaganda de su rehén Sacha Trofanov, cuya madre vio el video con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegra mucho verlo vivo y verlo hablar. Y por otro lado, veo que no está en un buen estado mental ni físico. Dentro de Gaza, las fuerzas israelíes liberaron cientos de horas de imágenes de circuito cerrado de televisión. Las FDI dijeron que los materiales se exponen como Hamas torturaron brutalmente a civiles palestinos sospechosos de oponerse a su gobierno. Algunos fueron colgados boca abajo, otros atados en posiciones agonizantes, o torturados mientras sus captores se sentaban a pocos centímetros, hablando entre ellos o completando papeleo. Los medios israelíes detallan la ira que muchos gazatíes sienten hacia Hamas. Un reportero del Canal 12 israelí obtuvo acceso exclusivo a Gaza y escuchó esta opinión sin filtros de varios de sus ciudadanos. Si hablas en contra de Hamas, ¿qué pasará? Nos matarán. Son terroristas. Hamas son terroristas. Todos, díganlo conmigo, Hamas son terroristas. Que Dios se vengue de ti, Sinwar. Que Dios te queme en tu tumba. El video mostró a soldados de la FDI proporcionando agua y ayuda médica. Está bien, quieren ayudarte, ¿de acuerdo? Que Dios se vengue de ti, Hamas, y del miserable día en que vinieron a nosotros. Mátenlos, maten a Hamas, mátenlos, donde quiera que los vean, mátenlos. No los queremos, queremos que nos dejen en paz. Varios hombres con muletas explican cómo resultaron heridos. Todas las personas discapacitadas que veo son por culpa de Hamas. Sí. Estoy tratando de entender algo. Israel deja que los camiones entren al norte de Ellos Gaza. lo toman, lo roban. Prefiero morir de hambre. Jamás los roba. ¿Lo roban frente a ti? Sí, frente a mí. Y si dices una palabra, te disparan. Y te disparan de una manera que te deja discapacitado. Muchos dijeron estar a favor de Israel. Borra a Hamas de la faz de la tierra. Estamos contigo. Estamos contigo. ¿Estás con nosotros? ¿Te refieres al pueblo de Israel? El pueblo israelí. Todo lo bueno viene de ustedes. Mi esposo trabajó para ustedes. Todo lo bueno está con ustedes. Ustedes son la bendición. El informe también señala que cientos de terroristas de Hamas se han rendido, una señal de lo mucho que las FDI han debilitado al grupo terrorista. E increíblemente, siguiendo en este tema, el Papa Francisco ha sugerido que la comunidad internacional estudie si la campaña militar de Israel en Gaza constituye, según él, un genocidio del pueblo palestino, en una de sus críticas más explícitas a la defensa de Israel en la guerra que el Estado judío lleva hace más de un año enfrentando interminables ataques. Según extractos publicados, el nuevo libro del Papa, en el Pontífice, alega que algunos expertos internacionales afirman que lo que está ocurriendo en Gaza tiene características de un genocidio, cierro comillas. Y Francisco menciona la situación en Gaza en su nuevo libro antes de su jubilación, deseando que se investigue
lo sucedido. Por su parte, el embajador de Israel en el Vaticano, Jaron Seidman, rechazó el llamado y compartió en X que el único acto de genocidio que hubo fue una masacre genocida el 7 de octubre de 2023 de ciudadanos israelíes, refiriéndose al ataque de Hamas a Israel que mató a 1.200 personas y que tomó a otros 250 como rehenes. Además, agregó que desde entonces Israel ha ejercido su derecho a la autodefensa contra intentos desde 7 frentes diferentes de matar a sus ciudadanos y que cualquier intento de llamarlo de otra manera es señalar al Estado judío, según publicó en esta red social. Israel a principios de este año rechazó lo que llamó la acusación groseramente distorsionada de genocidio presentada en su contra por Sudáfrica, argumentando en la Corte Interamericana de Justicia que su guerra está librando en defensa propia contra el grupo terrorista. Y el Congreso de Colombia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas, marcando un paso sumamente significativo en la protección de los derechos de los niños y adolescentes en este país. Con alegría, entusiasmo y bajo la frase "son niñas, no esposas", un lema que ha dado la vuelta al mundo, la plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años en Colombia. Una iniciativa que venía siendo presentada tras múltiples intentos desde 2007. En concreto, esta ley elimina un artículo del Código Civil vigente desde 1887, que permitía el matrimonio de mayores de 14 años que tuvieran el permiso de sus padres. La iniciativa, además, ayuda a que los niños, niñas y adolescentes que hoy en día están casados o en uniones de hecho puedan anular ese compromiso. Esta propuesta fue impulsada por las representantes Alexandra Vázquez y Jennifer Pedraza, junto a otros congresistas. Tras la aprobación, Alexandra celebró el resultado en X. Histórico, le cumplimos a las niñas, niños y adolescentes. Después de 8 intentos fallidos, no puedo estar más feliz el día de hoy. Gracias a todos y todas los que hicieron parte de esta iniciativa. Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto a uniones de niñas y adolescentes menores de 15 años, según un informe de UNICEF de 2022. El 1,8% de las niñas de 10 a 14 años y el 15% de las adolescentes de 15 a 19 años en Colombia estaban o habían estado alguna vez casadas o unidas de forma permanente, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Este proyecto, además de prohibir el matrimonio infantil, la ley busca establecer un programa integral de apoyo para niños y adolescentes, brindándoles alternativas de vida y acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos. La iniciativa será ley de la República una vez el presidente Gustavo Petro la sancione. Y al volver de la pausa, le traemos en exclusiva una entrevista con la reconocida escritora catalana Pilar Rahola acerca del antisemitismo y los discursos de odio en redes sociales. Ya regresamos. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos con más. La reconocida periodista y escritora Pilar Rahola abordó el tema del antisemitismo y los discursos de odio hacia los judíos en el cuarto foro latinoamericano contra el antisemitismo que se llevó a cabo en Costa Rica. Rahola destacó el aumento al odio hacia los judíos a nivel mundial y la necesidad de combatir estas narrativas. Doña Pilar, bienvenida al programa. Hola, encantada. Doña Pilar, hay algo que yo he escuchado mucho en todo este foro, algo que se ha conversado mucho, y es que esto no se trata de lo que ocurrió, del antisemitismo, no se trata de la masacre, sino de lo que ocurrió después de la masacre. Eso es lo que están conversando. Sí. ¿A qué se refieren con lo que está pasando después de la masacre? Bueno, la masacre estuvo clara. El 7 de octubre fue un pogrom, el pogrom más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un asesinato masivo de civiles, de personas que estaban durmiendo en sus casas, de niños en sus cunas, de mujeres, y por tanto en ese sentido fue la expresión máxima de la maldad del terrorismo. Pero el día después empezó un discurso de odio contra las víctimas y contra Israel. Contra las víctimas. Y en extensión también contra el pueblo judío, que no ha caído en un increscendo. Y lo que ha ocurrido después de un año es que después del 7 de octubre del 2023,
en el noviembre del 2024 tenemos muchísimo más discurso de odio contra los judíos en un increciendo que en según qué zonas estamos hablando de 600 y 700% de aumento. Increíble. Es una auténtica locura, con además una incidencia muy importante en lo que son delitos violentos contra judíos. Pero no hablamos solo del tema de Israel, es que contra sinagogas en Estados Unidos, en Holanda o en cualquier lugar de Europa, contra ciudadanos porque llevaban una Maguen David o llevaban una kippah, y por supuesto lo último que hemos vivido, que es esa especie de cacería al judío que se produjo en Ámsterdam. No, el antisemitismo hoy se alimenta de dos fuentes diferentes. Una es el islamismo. Todo el fenómeno islámico es un fenómeno profundamente antisemita. Y cuando tú tienes, por ejemplo, en Europa 20 millones de personas musulmanas que nos traen un discurso de odio a los judíos, tenemos un problema porque se alimenta un nuevo antisemitismo, claro, que estaba en la cultura islámica, pero que ahora ha reverdecido con las ideologías radicales. Y luego tenemos el discurso de odio a los judíos a través de la izquierda, de los movimientos de izquierdas, increíble, que son movimientos que teóricamente defienden el progreso y la libertad y están en cambio alimentando un nuevo odio hacia los judíos disfrazado de un discurso de odio a los israelíes o a Israel, pero que en realidad acaba finalmente la repercusión afectando a las comunidades judías en todo el mundo. ¿Por qué pasa esto? En el tema islámico porque ha aparecido el fenómeno radical, no es el fenómeno de la fe. Yo creo que las religiones no tienen nada que ver, tienen que ver las ideologías. Los dioses, si los dejas tranquilos, se hablan en paz. A mí no me preocupa la trascendencia espiritual de cualquier persona, sea lo que sea, judía, musulmana, cristiana, es igual. A mí lo que me preocupa es aquellos que utilizan a Dios para una ideología de dominio, que es el fenómeno islámico. El Islam también son las mujeres iraníes que mueren. El Islam también es Malala que quiere estudiar. Es decir, hay cantidad de gente extraordinaria en el Islam que intenta vivir en paz y que son víctimas finalmente. Y luego hay la ideología islámica basada en el salafismo, en el wahabismo o en el caso iraní, en el chiismo, que utiliza el Islam para un discurso de odio y de dominio y que tiene en su genética el odio a los judíos y el odio a los cristianos. Yo acuso directamente a los medios de comunicación tradicionales, es decir, a aquellos que nos creemos, a las grandes BBCs, a los grandes País y a los grandes Le Monde, que nos creemos porque somos gente que intentamos tener referentes importantes, de haber sucumbido a la propaganda de las redes, porque en este mundo donde la información va tan rápida, la verificación de las noticias es lenta y no querían perder la noticia y compraban la propaganda. Han comprado la propaganda. La BBC ha hecho titulares que eran pura propaganda de Hamás. ¿Por qué? Porque en un conflicto tú no puedes saber cómo ha ocurrido un acto militar. ¿Quién ha estado luchando contra quién? ¿Cuántas personas murieron? ¿Qué pasó? Eso necesita tiempo, la verificación de los datos, y en cambio tendrás al minuto un tuit que dirá: han muerto 340 personas en un hospital. No vas a verificarlo, no vas a ver si el hospital está llaveo de armamento, no vas a saber si la gente que ha muerto eran soldados de Hamás o eran ciudadanos inocentes. La velocidad en la que compran. No puedes saber nada. Entonces, esa velocidad que imponen las redes ha trastocado completamente la veracidad informativa. Claro. Hoy estamos más informados, pero más peor informados. Es decir, creemos saber más cosas, las sabemos más mal, porque el tiempo, ese tiempo que necesitábamos, se desapareció. Y por tanto, yo acuso a los medios de comunicación a destruir completamente el código deontológico del periodismo. En las guerras, la verdad es la primera víctima. Lo sabemos los que hemos hecho conflictos. No podemos comprar la propaganda, pero la han comprado. Un agente inmobiliario cristiano es perseguido por incitación al odio tras publicar versículos bíblicos en Facebook, así como usted lo está escuchando. Hablamos de Wilson Fowler, quien tras una agresiva iniciativa de un grupo de oposición política pretende dañar la reputación de Fowler atacando sus creencias cristianas. Todo ocurrió en 2015 cuando el corredor y quien también es ministro ordenado publicó citas bíblicas en su página de Facebook con mensajes alusivos y directos sobre la familia. Esto generó una serie de reacciones muy complicadas sobre el trabajo que él estaba haciendo. Esas citas publicadas en nombre de Aries International Ministries desde la página personal de Facebook de Fowler enfatizaron la definición bíblica del matrimonio entre un hombre y una mujer y fueron hechas antes de que la Corte Suprema decidiera o escuchara argumentos orales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015, lo que significa que en ese
ese momento, según la ley, el matrimonio era entre un hombre y una mujer, y mucho antes de que la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, NAR, modificara el lenguaje de su código de ética en relación con el discurso de odio. El ministro no tenía conocimiento de ninguna queja o denuncia por sus publicaciones hasta 2023, cuando decidió postularse para el Ayuntamiento de Staunton. Su audiencia está fijada para el 4 de diciembre, cuando la Junta determinará si Fauber violó el Código de Ética de la NAR. Y en Argentina recientemente se creó la sección Capellanía General Evangélica Policial, lo que significa un verdadero hito en la historia de las iglesias porteñas. Pero nuestra compañera Judith Kou es quien nos trae toda la información. Adelante, Judith. Hola estudio, les cuento que este año hay un gran mover de Dios en las Fuerzas Armadas de Argentina, empezando por la policía y los bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Cientos de ellos están entregando su vida al Señor y en junio de este año el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha oficializado mediante una resolución la Capellanía General Evangélica. Entrevistamos a Daniel Enríquez, quien nos cuenta cómo es el trabajo con las fuerzas de seguridad. Los dejo con la nota. En junio de este año, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han resuelto crear la sección Capellanía General Evangélica Policial. Esto constituye un verdadero hito en la historia de las iglesias porteñas porque tiene el mismo alcance y nivel de la que ejerce en la actualidad el culto católico. ¿Por qué es tan importante esta capellanía evangélica? Es importante la Capellanía General Evangélica Policial justamente porque la cantidad de hombres y mujeres que profesan la fe cristiana evangélica son muchísimos. El reconocimiento fue muy importante, porque tal vez antes teníamos la posibilidad de llegar a ciertos lugares, pero ahora que se institucionalizó, que se creó, que hay una disposición, que hay una resolución, es diferente porque ya estamos adentro. Hoy en día, a través de crearse la capellanía y la designación del capellán general evangélico policial, eso representa la autoridad espiritual y ser el pastor para más de 28.000 efectivos y más de 2.000 efectivos de bomberos. Los mismos asisten a las reuniones que tenemos los días jueves acá en el Instituto de Seguridad Pública a las 20 horas. Si bien se oficializó ahora, pero ya hace 6 años que venimos trabajando directamente acá en lo que es la fuerza. También tenemos nuestra tarea pastoral de visitarlos, evangelizarlos, llegar a los destacamentos de bomberos. En el último bautismo se pudo visualizar el alcance del trabajo de esta capellanía. Acudieron 540 cadetes a la ceremonia y 240 de ellos tomaron la decisión de bautizarse. Dentro de las tareas que realizamos en la capellanía, una de las más importantes tal vez es acá el acompañamiento de los cadetes, los aspirantes a bomberos acá en el Instituto de Seguridad Pública, porque nuestra tarea alcanza también a la familia del personal. La importancia de la capellanía no es solamente el acompañamiento espiritual, sino también los valores que uno como cristiano, a través de la palabra de Dios, a través de los valores de los mandamientos que Dios nos dejó, de amar la vida, amar la familia, la institución de la familia, de amar al prójimo. Hablamos de valores que por ahí hoy en día parece que no se ven, pero cuando Dios empieza a hacer la obra en cada persona, incluye también al personal de fuerza, porque él va a desempeñar una tarea desde otro lugar, con otra mirada y con otro sentir. Aún faltan varios aspectos por alcanzar, pero este primer paso es un gran avance de reconocimiento a la libertad religiosa dentro de las fuerzas de seguridad en Argentina. Desde Buenos Aires, Judith Kou para Mundo Cristiano. ¿Y cuáles artistas cristianos fueron los ganadores en la reciente entrega de los Latin Grammy? Al volver de la pausa, todos los detalles. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. El diputado costarricense y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, y sus hijas ya salieron del Hospital del Trauma en Costa Rica, donde fueron llevados tras sufrir un aparatoso accidente en el centro de San José, en la capital de Costa Rica, la semana pasada. Según información dada a conocer por el despacho de Alvarado, otro vehículo se habría saltado el alto e impactó al del diputado. Producto de la colisión, el carro del legislador cristiano se volcó.
Gracias a Dios ellos se encuentran bien y deben guardar reposo. El diputado cristiano agradeció a Dios el milagro de la vida y a través de un video en redes sociales expresó gratitud por las incontables muestras de solidaridad y oraciones recibidas durante este duro momento. Gracias a todos, gracias porque al final lo que importa en este tema es reconocer que Dios estuvo ahí, que Dios nos guardó, que a pesar de lo aparatoso del choque, de los daños que tuvo el carro, pues aquí estamos en pie, bendecidos. Hay que reposar unos días, pero estamos completamente convencidos de que esta es una bendición y una oportunidad de un Dios de milagros y de un Dios sobrenatural que estuvo ahí. Ustedes entenderán que para mí la preocupación inicial fueron mis hijas, por eso me he ocupado de estar con ellas y no he contestado muchos de los mensajes y posiblemente pase un rato para que pueda contestarlos todos. Ante la censura de la libertad religiosa en numerosos países, la Alianza Evangélica Latina está trabajando arduamente en este tema crucial. Angie Zamora, nuestra compañera, conversó con el canciller de la Alianza Evangélica Latina, Eduardo Gómez, quien compartió las iniciativas y esfuerzos de la entidad para defender y promover la libertad religiosa. La libertad religiosa es uno de los derechos más fundamentales de todo ser humano y lamentablemente es un derecho que está siendo quebrantado. Hoy nos encontramos con el reverendo y canciller de la Alianza Evangélica Latina, Eduardo Gómez, a quien tenemos el gusto de tenerlo con nosotros, pastor. Bienvenido. Mucho gusto, Angie, y un cordial saludo también a toda la teleaudiencia de Mundo Cristiano CBN. Gracias. Reverendo, usted participó recientemente en un foro en Costa Rica donde usted fue expositor y habló de la persecución religiosa. ¿Puede comentarnos un poco de la experiencia que usted vivió ahí y de la importancia que se hagan en estos momentos este tipo de eventos? Sin lugar a duda es un tema de palpitante interés. En el continente latinoamericano, en sus 19 países, se presentan grandes denuncias de cómo la libertad religiosa en muchos países ha ido siendo coartada y violación a los derechos que tiene el sector interreligioso constantemente se están dando a conocer en la opinión pública. Pastor, queremos resaltar la importancia de lo que está haciendo la Alianza Evangélica Latina en estos momentos. ¿Podría comentarnos cuál es ese trabajo, ese esfuerzo de lo que ustedes hacen? Siguiendo la línea de libertad religiosa y antes de que llegase la pandemia del COVID, tuvimos oportunidad de tener un primer foro a nivel continental con el jefe de gabinete de la OEA, en la cual hablamos ampliamente varios directores de asuntos religiosos del continente y también participamos de dichas charlas, lo que llevó a que más adelante, cuando ya se estaba saliendo de la pandemia, el órgano representativo de la Iglesia Evangélica en Iberoamérica, compuesta por 22 alianzas, en la cual, según los estimados, somos el 20% de la población solamente en América Latina, de 700 millones, 150 millones, con más de medio millón de organizaciones, denominaciones y congregaciones. Hay que incluir también, obviamente, los hispanos de Estados Unidos, los creyentes de España, porque hablando de Iberoamérica, retomando la pregunta, tuvo la oportunidad de iniciar unos diálogos con el secretario general de la OEA, y el resultado del mismo fue un marco de acuerdo único en el sector interreligioso, del cual pues tuve el privilegio de ser el artífice del mismo, y entre otros aspectos ahí se toma la libertad religiosa, justamente, vida y familia, derechos humanos, el tema del aborto, migración, estamos hablando en términos muy amplios, ayuda asistencial, en fin, todas estas tareas que son propias de la Iglesia, educación. Y la EL en ese campo ha sido muy activa. En lo personal he asistido a las últimas asambleas de la OEA y hemos levantado nuestra voz a favor de los más necesitados, a favor de nuestros principios y valores, pero también a favor de que la libertad religiosa sea un hecho en los países donde, como mencioné anteriormente, hay esas situaciones de denuncia de que no se está dando la tan anhelada libertad religiosa. ¿Qué proyectos vienen para la Alianza Evangélica Latina? Nosotros hemos
estado trabajando en lo que denominamos plan estratégico y dentro de ello estamos muy sensibles, como ya lo mencioné anteriormente, a las necesidades. Vuelvo y enfatizo, no solo a actividades, porque ante todo la Alianza Evangélica es el ente representativo. La mayoría de nuestras alianzas están siendo muy visibilizadas por los países donde se encuentran los gobiernos de turno. Es indudable que en algunos el porcentaje de los cristianos evangélicos casi que alcanza al 50% de su población, lo cual quiere decir que dentro de los proyectos pues siempre está el interés de las alianzas de ser esa voz profética que trabaja en bien de la población, de una mejor calidad de vida de sus habitantes, pero ante todo de la proclamación de las buenas nuevas. Bueno, gracias a usted por acompañarnos y fue un gusto. Muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias. Para todos ustedes que nos siguen viendo, recuerde que tenemos las redes sociales de Mundo Cristiano y bueno, hasta aquí llegamos con esta entrevista y compañeros, continúen ustedes con más. Juan Luis Guerra, Un Corazón y Tales Roberto fueron los ganadores de la noche en la edición número 25 de los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo la semana pasada en Miami, Florida. El artista dominicano Juan Luis Guerra, que ya acumula 28 Grammys latinos a lo largo de su carrera, exaltó a Jesús tras recibir el premio más importante de la noche que reconocía su trabajo con Radio Guira, elegido mejor disco del año. Guerra expresó que Jesús les dio la sabiduría, el entendimiento y que toda la gloria y la honra eran para él. Y en la categoría de mejor álbum de música cristiana, el ganador fue el grupo Un Corazón con su álbum Kintsugi de la banda originaria de México. Kim Richards agradeció a Dios y dejó un mensaje a la audiencia sobre el tema central del álbum, la restauración que Jesús hace en las personas. Por su parte, Tales Roberto fue el ganador al mejor álbum cristiano en portugués, quien al subir al escenario pidió un aplauso y agradeció a las 3 personas más importantes de su vida por su premio, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, diciendo que solo por ellos podía estar recibiendo el galardón. Posteriormente agradeció a su esposa e hijos y a su disquera. Y veamos de inmediato un resumen de nuestro podcast. Pero no hablamos solo del tema de Israel, es que contra sinagogas en Estados Unidos, en Holanda o en cualquier lugar de Europa, contra ciudadanos porque llevaban una Maguen David o llevaban una kippah, y por supuesto lo último que hemos vivido, que es esa especie de cacería al judío que se produjo en Ámsterdam. Es decir, terriblemente, en lugar de considerar que los judíos fueron víctimas, y los israelíes en este caso, de una barbarie terrorista, una parte del discurso ha sido el contrario, es de dar la vuelta y convertir a las víctimas en victimarios. La atención algo que usted comentaba en el foro y usted decía, porque te preguntaron, decía, ¿qué podemos hacer la comunidad judía? Y vos ofreces la respuesta y dice, la comunidad judía no puede hacer nada. No. El antisemitismo es un... Bueno, Einstein decía que se podía destruir un átomo, pero no un prejuicio. El antisemitismo es uno de los prejuicios fundacionales de la humanidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días con más de Mundo Cristiano.